precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Cordial saludo, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan para que nos continúen acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos compartiendo la enseñanza: los integrantes de un ministerio de intercesión tienen que ser canales de compasión. Bienvenidos, apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Señor, en cada corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Hermanos en Cristo Jesús, en esta mañana reciban un cordial saludo de parte de nuestra Escuela de Misioneros Juan Pablo II, dirigida por nuestro hermano Juan González. Que sea el Señor el que prepara nuestro corazón, nuestra mente y dispone nuestra alma para recibir esta enseñanza tan grande y ver la misericordia del Señor. Nuestra enseñanza para hoy es: los integrantes de un ministerio de intercesión tienen que ser canales de compasión. Como su título nos lo indica, nosotros tenemos que estar en medio de Jesús y de aquel que tanto necesita para orar, para interceder por esa persona. La oración intercesora comienza con esa misma compasión sobrenatural, y tan extraordinaria es la preocupación por los demás. Es un don que solo puede venir de Dios, porque nadie se compadece de otro, sino es porque Dios ha colocado, ha tomado su corazón, ha limpiado su corazón de todo aquello que el mundo lo rodea, para dedicarse a servir, a orar, a interceder por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia en general. El Señor es el que se da a cada uno y a todos los creyentes que están dispuestos a ejercer este gran carisma, este gran regalo que el Señor nos da. Si no fuera por el Señor, pues no seríamos capaces de interceder, pero Dios hoy quiere formar un ejército, hoy quiere propagar y que este mensaje llegue y prepare a muchos para ser intercesores, que nos identifiquemos con el dolor de los demás, no que pasemos, sino que penetremos allí. De este modo podemos comprender que el meollo de la intercesión es la compasión, pero es la compasión de corazón, es la compasión de sufrir con aquel que sufre, sea en la enfermedad, sea en la soledad, sea en el dolor, que esa compasión no es lástima, sino es manifestar nuestro amor, manifestar esa dinámica y ponerla en práctica, ponerla en acción para participar en la lucha con los demás. En Cristo Jesús con nosotros encontramos esa expresión de la intercesión, pues Jesús es la compasión orando. Ver a Cristo en la oración es ver el amor de rodillas. Jesús pasaba, pero siempre estaba observando y mirando quienes tenían esa necesidad, ese dolor, ese sufrimiento que se reflejaba en el rostro. Jesús estaba listo, atento, y allí estaba orando, estaba intercediendo, estaba suplicando al Padre por su sanación, por la liberación, para que ese hermano sintiera la paz y la alegría, que es a lo que hemos venido a vivir en este mundo. Encontramos 7 funciones de la intercesión y son muy bonitas y tenemos que ponerlas en práctica. Una es llamados a servir, llamados a luchar, llamado a identificarse, un llamado a compartir, un llamado a gobernar, un llamado a llorar, un llamado a morir.
En esta primera, un llamado a servir. Interceder es servir, es ponernos a la disposición de los demás, como Jesús lo hacía. Y dice, y el que de ustedes quiera ser el primero, hágase servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Nos lo dice en Marcos 10, 44, 45. Hermanos, a nosotros nos falta encarnar esa palabra del Señor, nos falta tener ese Jesús presente en nuestro corazón. Y si queremos ser los primeros, debemos empezar a servir. Debemos empezar a mirar a aquellos que nos rodean a nuestro lado, aquellos que necesitan de una oración, aquellos que necesitan de una palabra, aquellos que necesitan una sonrisa, aquellos que necesitan un abrazo. En ellos se expresa el amor como Jesús lo hacía. Él miraba y sonreía y la gente iba sanando, la gente se iba transformando su corazón, porque nos falta mucho amor y tenemos que darlo. Y aquellos que en este mundo tan complicado se aíslan, están solos por falta de amor. Pero si nosotros somos canales de compasión, ponemos en práctica este servicio, lograremos calmar ese dolor, lograremos sanar la herida, lograremos luchar con ese hermano. Un segundo llamado es a luchar. Interceder es luchar a primera vista. Esto parece una desviación del servicio, pero no, hermanos. Esa lucha tiene que ser constante, esa lucha tiene que ser de gran intercesión. Y yo les digo una cosa, en el mes de abril, mi esposo tuvo una crisis impresionante. Lo único que hice fue llamar a mis hermanos de oración, de intercesión, para que oraran por él, porque yo me sentía sin fuerzas. Un hombre que salió bien de la casa, llega al hospital, le toman los signos y tiene 28 de saturación, una tensión muy baja. Prácticamente mientras llega al hospital está muerto. Pero gracias a Dios, él tuvo estos canales de intercesión y orar. Y lo que el Señor revelaba era que ya se lo llevaba. Era el despedirnos, pero esta lucha fue mayor porque no me abandonaron ni lo abandonaron a él. Seguían orando y luchando ante la presencia del Señor, y para la gloria de Dios el Señor lo sacó adelante. Cuando yo llegué al hospital, ya su corazón empezaba a mejorar, ya iba en 39 sus palpitaciones, pero los médicos me decían que neurológicamente iba a quedar muy mal porque había quedado sin oxígeno su cerebro. Pero no, el Señor es grande y aquellos que no se cansaron en esta lucha, hoy tienen una recompensa también en el cielo junto a Él, porque para la gloria de Dios está muy bien, está perfectamente. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llama a este servicio, no nos cansemos en el primer momento, sigamos en la lucha, porque no fue una oración de 10 minutos, tal vez fue una oración de más de horas, luchando y pidiendo, intercediendo ante el Señor. Así como Jesús luchó allá en la cruz, esa lucha que él tenía en medio de tantos martirios, en medio de tanto dolor, en medio tal vez del sol, en medio no sé, pero él luchaba y luchaba en ese Getsemaní, él no se cansó. Y vale la pena estudiar la intensidad de su descripción que la hace San Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren ese ejemplo tan grande de Jesús, de ese Jesús que había pasado tanto dolor y tanto martirio en esa noche. Ese Jesús que había cargado la cruz,
pero ese Jesús que tenía un propósito en su mente, en su corazón, y era la salvación de todas las almas. No se cansó, ni allí cuando le gritaban, lo abofeteaban. Él siguió en esa lucha espiritual, siguió orando, siguió gritando al Padre, porque sabía que su misión era la salvación de muchas almas, a las cuales nos invita hoy, que nuestra oración cada día sea más profunda, de más tiempo para la salvación de nuestros hermanos, de nuestro país, de nuestra comunidad. La palabra agonía, empleada por San Lucas, proviene de la palabra griega agonía y se refiere a un lugar de torneo o un campo de batalla. Sus raíces están en la palabra griega de argón, que describe un lugar de reunión, donde los griegos celebraban sus juegos más importantes, a diferencia de nuestros juegos modernos, olímpicos. Sin embargo, no era nada raro que los contrincantes lucharan hasta la muerte en un torneo. El ganador era el que salía vivo. Y nosotros sabemos quién venció. Y ese que venció fue Cristo. Salió vivo del sepulcro. Y hoy nosotros vemos que si oramos con intensidad, ganaremos muchas batallas. Muchas batallas serán presentes en la gloria de Dios. No solo este texto se refiere a esta clase de lucha. En la carta de San Pablo a los romanos también hay una exhortación que nos dice: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces, como el Señor también nos pide que seamos intercesores, que le ayudemos a orar, porque Él solo, para poder salvar a una humanidad donde el mal está metido, pues grave, Él lo tiene todo, pero necesita de nosotros. En la palabra, ayúdeme a orar. En la oración, aquí no es solo, sino de una comunidad que suplica. Y ahí como el Señor nos invita, nos suplica, unámonos en oración. Es como si San Pablo les dijera: mientras ustedes oran, libran una batalla contra las fuerzas que pudieron limitar mi eficiencia en la difusión del Evangelio. Hermanos, ¿por qué pedimos oración y oramos todos los días por el Papa, por nuestro pastor? Porque si no fuera por esa oración, nuestra iglesia se cae. Y cada día tenemos que orar, intensificar la oración, intensificar el rosario, como nos lo pedía la Santísima Virgen en Fátima. Oren el rosario por mis sacerdotes, por la conversión del mundo, por la conversión de Rusia. Tal vez vimos que Rusia había mejorado y desfallecimos en orar el Santo Rosario con toda la fe, y vea hoy las consecuencias. Estar en la lucha, estar en la batalla es día a día, porque es cuando intercedemos y estamos librando una batalla en favor. Y lo más interesante es que a veces la victoria que ganamos es oración en favor de los demás. En realidad, esa victoria son bendiciones para aquellos que oran y para aquellos que dedican ese tiempo. Ellos son los que van a recibir las mayores bendiciones. Un tercer llamado es a identificarse. Interceder es identificarse. A menudo un intercesor consagrado descubre el participar con los demás afecta las normas de la vida. Este ejemplo lo tenemos en San Pablo. En Primera de Corintios 19, 20, 22, que nos dice: este ejemplo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mire, hermanos, que es identificarnos en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Como nos dice San Pablo, si tenemos que
estar con el judío, con el protestante, si tenemos que estar con el leproso, pues allí es donde el Señor nos ha colocado. Si tenemos que estar con el hermano rebelde, con el hermano drogadicto, pues allí el Señor nos ha colocado. Al fin y al cabo nosotros no somos los que vamos a hacer nada. Le vamos a prestar nuestros labios, nuestro corazón a Jesús, pidiendo, intercediendo que Él es el que tiene el poder y la autoridad. Por eso yo invito a aquellas mamitas, a aquellos papitos que sufren por los hijos que han caído en la droga, que han caído en cualquier debilidad humana, que no se desesperen, que se hagan amigos de sus hijos, de este problema, pero lo coloquemos en las manos del Señor. Y el Señor será el que hace su obra si nosotros vencemos en esta lucha, en esta batalla. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con la necesidad que tiene el otro. Y esa necesidad es la que tiene mi hijo, la que tiene mi esposo, la que tiene mi familia. Entonces la vamos a identificar y la vamos a colocar en las manos del Señor. Y le vamos a dedicar un tiempo todos los días. Empecemos con 5, con 10 minutos, pero que sean realmente para el Señor, que sean para dialogar, para ofrecerle al Señor esa necesidad, que el Señor es el que responde. ¿Cuándo? A su debido tiempo, porque fácilmente nos cansamos nosotros, llevamos 2 días, 3 días y ya el Señor no me respondió y ya dejó así. No, por eso tiene y nos dice que debemos tener una batalla, y esa batalla hay que vencerla. Esa batalla puede ser de días, de meses, de años. Lo importante es no cansarnos. Lo importante es identificar e interceder. Es ser capaz de ser sensible a la necesidad de los demás, incluso al punto de negarse a uno mismo a cualquier cosa que sea necesaria para mitigar esa necesidad. Mira, hermanos, que el mundo está tan lleno de cosas que nos ofrecen y nosotros no somos capaces a veces de negarnos. No nos negamos ni la telenovela, no nos negamos el partido, no nos negamos la cita, las 11, pero tenemos que aprender a negar las cosas de este mundo para ofrecer las cosas al Señor. Ese tiempo al Señor vale más un minuto a los ojos de Dios que 1000 fuera de ellos. Entonces, ese minuto que nosotros estemos intercediendo será de muchas bendiciones. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, pero también tenemos que aprender a llevarnos a la conversión común, que se convierta en una lista de oración para interceder. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hermanos, a nuestra familia, ir haciendo esa lista para poder identificarnos con esa intercesión. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Por qué es que estoy en este camino? Pues porque el Señor me ha llamado. Y un ejemplo tan claro de una mujer que viajó de un lugar a otro lugar de pobreza es la Madre Teresa de Calcuta. Es un caso tan patente como ella se identificó con ese pueblo sufriente de la India. Para nosotros en este momento nos hablan y sería muy difícil llegar a enfrentarnos con una comunidad terrible que nosotros alguna vez veíamos esos videos donde las ratas se comían los niños, donde era terrible para nosotros ver, e inclusive el dolor y las lágrimas llegaban a nosotros, pero ahí paraban. Ahí paraban, se acabó el momento de pasar, de ver y se olvidaba eso. Pero esta religiosa tuvo esa capacidad, tuvo esa gracia que el Señor le regaló de ser intercesora, de prestarle sus manos, sus labios, de presentarle su corazón al Señor para poder fundar esa comunidad, para poder servir a los pobres, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque era la misión de ella, primero hablar para que ellos tuvieran esa conversión, ese encuentro con Jesús, y luego sí poder sanar sus heridas del cuerpo, poder saciar el hambre, poder saciar todo aquello que estos hermanos tienen
y tenemos en el mundo entero. Nos falta esa oración. Gracias a esa mujer y a ese ejemplo tan grande que no se guardó nada para ella, siempre lo dio y siempre estuvo postrada ante el Santísimo, pidiendo por su comunidad, pidiendo por sus pobres, para que el Señor los llenara de bienes espirituales y materiales. Un cuarto llamado que el Señor nos hace es a compartir. Interceder es compartir, es poner lo que uno tiene a disposición de los demás. Al enviar a sus discípulos, Cristo les impartió una serie de órdenes que resumen los fundamentos del misterio de ellos. Uno de los deberes de la lista total incluía: dé gracias. ¿Lo recibiste? Da gracias. Por eso nosotros debemos darle muchísimas gracias todos los días al Señor. Primero, por el milagro que realiza cuando abrimos nuestros ojos, el amanecer con vida, el amanecer sanos, el tener un trabajo, el tener una familia. Hermanos, qué grande es cuando nosotros damos gracias a Dios por esos detalles maravillosos que Él tiene con nosotros. Y como si el Señor me ha dado económicamente, físicamente, algo, ¿cómo no interceder y compartir mi salud visitando a un enfermo, visitando a aquel que necesita de una palabra? Como si el Señor me dio económicamente, ¿cómo no compartir algo con aquellos necesitados? Es un servicio y es algo que si lo hacemos en el secreto, el Señor sí sabe recompensar. Lo que nosotros hacemos allá en lo secreto, el Señor lo multiplica más. En el fondo de la intercesión significativa es la disposición de dar y dar con amor. San Pablo nos dice: al ser tan probados y perseguidos, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad según sus medios, y lo puede decir por encima de sus medios, quisiera participar en la ayuda a los santos. Hermanos, hay muchos testimonios de aquellos que dan con generosidad y cómo el Señor los ha bendecido y les ha dado grandes bendiciones, grandes cosas. Un quinto llamado es a gobernar. ¿Cómo así que a gobernar? Claro, es interceder, es gobernar, es mandar con autoridad. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo esa autoridad. Veamos detenidamente el texto de Jeremías, que me ha parecido hermoso, es bellísimo. Esto es intercesor profético. Dios le dijo: mira que te he puesto sobre naciones y reinos, para desarraigar y derribar, para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. Aquí podemos ver ese perfil y esto nos lo dice en Jeremías 1:10. ¿Qué es desarraigar? Lo que le pide el Señor a Jeremías es ir al mismo origen del problema, a la raíz. Y esto significa que allí está escondido, que hay fuentes que lo abastecen como a una planta. Y se trata de que nosotros lleguemos hasta allí. ¿Cómo? A través de esta oración de intercesión. Tenemos que llegar a las raíces más profundas de ese problema. El Señor nos va guiando, el Señor nos va mostrando cuál es esa raíz a la cual nosotros estamos llamados a orar, a luchar para que esa raíz sea destruida por el Señor. Esas raíces sean totalmente destruidas. Mire que el Señor es el que lo hace todo. Cuando se trata de la decadencia moral, las raíces se refieren a las fuerzas invisibles de la maldad que alimenta dicha decadencia. Por eso a Jeremías se le dio la tarea de arrancar mediante la intercesión las raíces de decadencia que corrompían su nación. Y hoy nosotros estamos en esa situación. Y nos dice: actualmente podemos recordar el gran cambio que suscitó en Filipinas, ya que después de un largo periodo de dictadura y de opresión, la población recurrió a la oración confiada y a la acción, logrando arrancar el principio de la corrupción, logrando la expulsión de Ferdinando e Imelda Marcos.
Hermanos, mire estos ejemplos tan grandes que el Señor nos da y es la realidad a través de su palabra, a través de aquellos profetas. Si nuestro pueblo colombiano, si nuestras familias empezamos a orar, a interceder, cambiará el mundo, cambiará nuestra familia y derrocaremos esas raíces. Un llamado a llorar. Interceder es llorar. Es el quebrantamiento delante de Dios. Recordemos el texto. Al ir sembrando, iba llorando, echando la semilla. Al volver, vienen cantando, cargando la gavilla. Esto nos lo dice el Salmo 126, 5, 6. Las lágrimas que derramamos ante la presencia de Dios son de gran importancia. Es más, la Biblia nos describe que nuestras lágrimas Dios las guarda en un frasco o redoma. En el Salmo 56, 9 o 55, las lágrimas son agua para las semillas espirituales que sembramos, asegurándonos así una abundante cosecha. Es más que una simple ornamentación emocional. Nuestras lágrimas se convierten en una oración líquida. Hermanos, cuando uno encarna esa necesidad, ese dolor del hermano que sufre, de la comunidad que sufre, brotan las lágrimas. Y mire qué bonito y qué hermoso es esta palabra del Señor, que Él guarda esas lágrimas y se convierten en una oración líquida, una oración que bendecirá. Un llamado a morir. Interceder es morir, es la muerte al yo. Si yo muero para mí, si mueren mis vanidades, si mueren todo aquello que me rodea, todos aquellos compromisos sociales, si ya elijo los que realmente necesitan mi presencia y lo demás lo coloco al servicio de mis hermanos, pues el Señor es el que tiene esa recompensa. San Pablo, al escribirle a los creyentes de Roma, les dice: así también ustedes considérense como muertos para el pecado, pero vivan para Dios en Cristo Jesús. Nos lo dice en Romanos 6, 11. Hermanos, es también esa invitación a morir en este pecado, a morir en estas debilidades que el mundo nos presenta y dedicarle un poquito, unos minutos más al Señor. Es salir de nuestros propios egoísmos para que nuestra oración llegue más al corazón de Dios, para que esta oración realmente sea la debilidad de Dios, como lo dicen. La oración es una debilidad del Señor y por eso Él nos responde. Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, la vivencia y la experiencia de este carisma y ministerio propone crear, ojalá en cada grupo de oración, en cada comunidad familiar o comunidad, promover la formación de ministerios de intercesión en las diferentes comunidades parroquiales y diocesanas. Hermanos, espero que a su corazón haya llegado esta palabra del Señor, haya llegado y sea la intercesión de Jeremías y del Espíritu Santo la que empieza a obrar en lo profundo de nuestra alma y nos lleva a ese cambio y nos lleva a disponernos a ser intercesores del Señor. Un minuto ante la presencia de ese Cristo vivo, resucitado en el sagrario, vale más que 1000 fuera de ellos. Por eso, mis hermanos, está la invitación abierta, que el Señor tiene sus brazos, su momento, y que allí seamos ese ejército, que ustedes se unan a nuestro ejército intercesor. Que el Señor los bendiga, los abrace, llene sus corazones de paz, de alegría, de gozo y ánimo en la lucha, y ganaremos la batalla. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay 2 o 3. Quédate, Señor.